Edición de Cara a Cara, pues en estos días donde nos hemos visto poco, al menos desde esta faceta, porque como sabemos están celebrando los debates en el Jurado Nacional de Elecciones. Ayer pudimos ver ya la primera fecha y mañana los acompañaremos también con la segunda fecha de la agenda de la exposición parlamentaria y los debates presidenciales se realizarán, como sabemos, 29, 30 y 31 de marzo. Así que estos días son para informarse, ¿no? Cuando faltan apenas 16 días de las elecciones generales del 11 de abril y hay que informarse bien y hay que tener todas las opciones bien calibradas sobre la mesa. Hoy lo que ha ocurrido, la noticia electoral, digamos, del día ha sido la admisión del candidato Hernando de Soto de haberse vacunado en Estados Unidos. Lo que él ha dicho es que ha recurrido al mercado privado. Es interesante saber un poco más cómo está funcionando todo esto en un país que concentra igual de lejos, ¿no?, la mayor cantidad de dosis de vacunas en el mundo. Se han vacunado o se han aplicado aproximadamente 480 millones de dosis hasta ahora y más del 90% se han dado en los países ricos. Incluso Europa está muy rezagada frente a Estados Unidos en lo que respecta a la vacunación. En todas partes se cuecen habas, menos parece ser en Estados Unidos. Vamos a conversar con Pedro Castillo, candidato presidencial por Perú Libre, de este y otros temas, por supuesto, a estas 2 semanas de las elecciones. ¿Cómo está, señor Castillo? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, mi estimado Enrique. Un honor también saludarle. Quisiera aprovechar esta tribuna para saludar al país. Muchas gracias. Gracias a usted por estar con nosotros. Bueno, lo primero, su opinión sobre esta admisión de Hernando de Soto de haberse vacunado en Estados Unidos. Bueno, lo interesante es que él responda por ello, ¿no? Me abstengo en todo caso de tener una respuesta, toda vez de que en condición mía, primero tendría que priorizar al país. Bien, bien, muy bien. Entonces, a ver, el otro punto importante en lo que se refiere a su candidatura es que Yehude Simón, del Partido Humanista, ha respaldado su candidatura. Realmente ha criticado frontalmente a Verónica Mendoza, la ha llamado malagradecida, ¿no? Porque, por supuesto, pues el vehículo electoral, en todo caso, de Verónica Mendoza es, en principio, pues el Partido Humanista, y ha endosado el apoyo a su candidatura. ¿Cómo toma este anuncio? Pueblo, creo importante de que la semana pasada se han sumado otros colectivos en Lima Metropolitana. El día de hoy hemos tenido una reunión también con algunos, un sector de salud. Y bueno, si las bases deciden ver de que esta candidatura es una candidatura que asume con responsabilidad la conducción del país en el marco de una nueva constitución, priorizar la salud, la educación, la agricultura, bienvenido, ¿no? Entonces, saludamos a las bases, saludamos al pueblo que se viene sumando a esta causa. Ahora, hablando de causas y hablando de Verónica Mendoza, ¿en qué diría usted que se diferencia su candidatura de la de Verónica Mendoza si es que estamos hablando, digamos, desde el flanco izquierdo? ¿Cuáles son las principales diferencias que usted le diría a los electores que están interesados en explorar una opción de izquierdas para optar por la candidatura de Pedro Castillo, por ejemplo, y no la de Verónica Mendoza o la de Marco Arana, por añadidura? Bueno, primero lo que estamos planteándole al país no son parches, no son reformas. Estamos pidiendo un cambio estructural, como el cambio de la Constitución a través de una Asamblea Nacional Constituyente, luego de un referéndum convocado ya a partir del 28 de julio. Lo otro es que nosotros no hemos sido en ninguna oportunidad, no hemos asumido ninguna gestión pública. Venimos del seno de las organizaciones, venimos de abajo. No hemos sido ministros, no hemos sido congresistas, no hemos tenido bancadas. Si hubiésemos tenido esa oportunidad, hace tiempo hubiésemos gestado también lo que hoy el Perú también está clamando, ¿no? Los grandes cambios que pide el pueblo a nivel nacional. ¿Cuál sería el acento de esta nueva constitución? ¿Dónde estarían los principales cambios, reformas? Bueno, yo concebimos a esta constitución en 3 partes, ¿no? La primera, donde se ve los derechos y deberes de los ciudadanos. La segunda parte, donde consta sobre el modelo económico, y la otra, la estructura del Estado.
Creo lo importante es dejar en manos en manos de la población. Lo que tenemos que encaminar es que se convoque al referéndum, se instale la Asamblea Nacional Constituyente en un plazo no menor de 6 meses y se debata los puntos álgidos, ¿no? Como el problema de ver el recuperar la economía del país, darle al gobierno toda la facultad para los recursos estratégicos sean para nosotros y distribuir, recuperar la economía y distribuir a los sectores más vulnerables como la educación, la salud, la agricultura y hacer una lucha frontal contra la corrupción que nazca también esta propuesta desde el pueblo. Se pide, por ejemplo, de que se traslade a la Asamblea Nacional Constituyente, por ejemplo, el Pacto de San José, la muerte civil para los corruptos, nacionalizar el gas de camisea, recuperar el litio, recuperar el oro, revisar los contratos ley con con las empresas transnacionales. Bienvenida a la empresa privada nacional, pero con reglas claras, para que no abusen de nuestros hermanos agricultores, de nuestros hermanos trabajadores, ¿no? Un llamado responsable y franco, con toda confianza, a los micros y pequeños empresarios que van a tener el respaldo del gobierno, no solamente en el marco administrativo, sino legal también y económico, ¿no? Lo otro, hacer una lucha frontal también contra la delincuencia. Bien. Yo vengo de este sector, aparte de ser maestro, soy rondero y tenemos el compromiso, por ejemplo, con los licenciados de las Fuerzas Armadas, con los técnicos y oficiales de la policía, con los reservistas, para combatir esta delincuencia que campea en todos los lugares del país. Yo creo que la persona que delinque, que te arrancha una cartera, de repente es porque no hay, y sabemos que no lo hacen porque no hay oportunidad de trabajo, pero la daremos en un inicio, y las personas que son residentes es necesario enseñarles a comer el pan con el sudor de su frente. Hay necesidad a nivel nacional de construir carreteras, puentes, hospitales, ¿no? Entonces es necesario ordenarnos en ese contexto. Ahora, haremos la reformulación educativa juntamente con el magisterio, ¿no? Convocando a todos los maestros del Perú, a los administrativos, a los auxiliares, ¿no? A los maestros cesantes y jubilados que compartan la experiencia, ¿no? A los contratados que están totalmente sufridos, para dejar ya a un lado todo lo que son reformas educativas y hacer verdaderamente una revolución educativa y gestar ya desde abajo las currículas, desde la escuela, de los espacios, y que el Ministerio de Educación sea el ente rector, respetando todas las tradiciones, las costumbres y la riqueza que tiene cada una de las regiones. Eso significa que en la Constitución la educación ya deje de ser un servicio, sino sea un derecho constitucional. Y eso compromete al Estado a darle un presupuesto no menor del 10% al sector. Bien. Déjeme por favor ahí repreguntar. Al principio de esta última pregunta, usted señalaba que había que retirarse del Pacto de San José. ¿Entendí bien? Bueno, hay que pasar a la Asamblea Nacional Constituyente, que se analice, que se debata. ¿Por qué puntualmente, por qué le parece importante, en todo caso, o es de la opinión que hay que retirarse del Pacto de San José? Bueno, vemos el clamor de la población. Hay muchos problemas con la delincuencia, hay muchos problemas con los crímenes, hay muchos problemas con las violaciones, y muchas veces se dejan impunes. Entonces, ¿para instalar la pena de muerte? ¿Para instalar la pena de muerte? Que lo diga el pueblo, ¿no? En todo caso, si el pueblo aprueba en esta Asamblea Nacional Constituyente, seríamos respetuosos de lo que el pueblo decida, ¿no? ¿No significaría aislar al Perú en ese caso, profesor Castillo? No, yo creo que va a pasar por una situación de análisis de constitucionalistas, de personas entendidas en la materia, ¿no? El Perú tiene que entender, y la población tiene que entender, de que también, mirando al otro lado, se tiene que evaluar. Por eso estamos diciendo de que sea la Asamblea Nacional Constituyente la que determine, ¿no? Bien. Ahora, usted, ahí vemos su campaña, la hace con un lápiz. Cuéntenos un poco de su experiencia como docente. Cuéntenos un poco de su vida. Sí, yo vengo de una comunidad de Puña. Yo he nacido ahí he crecido. Ahora trabajo ahí vivo, ¿no? Entonces me preocupa cuando, por ejemplo, ya tengo 24 años de trabajo en una escuelita rural. Somos 3 maestros ahí, nos repartimos 2 grados por cada año,
y vemos, por ejemplo, de que el año pasado, por ejemplo, cuando teníamos ahí los alumnos y se dormían y luego se vino la pandemia y, bueno, totalmente desarticulados, creo que a nosotros nos preocupa de sobremanera este problema, ¿no? El gobierno de central debería hacer un gran esfuerzo, ¿no? Así como estas empresas, por ejemplo, que saquean al país, estas empresas que se lucran en plena pandemia, el gobierno debería asumir una gran responsabilidad para dotarle ya del servicio de Internet a todas las instituciones educativas. Eso en el marco de lo que nos preocupa por la educación. Aparte de maestro, me dedico a este espacio social, como son las rondas campesinas. Hemos contribuido hasta la provincia, haciendo parte de la dirigencia provincial, visitando cada una de las bases, las regiones, diciendo de que este es un espacio social donde las rondas contribuyen no solamente con la pacificación del país, sino que contribuyen, por ejemplo, con el trabajo humanitario, con el trabajo en equipo y la fiscalización de los proyectos, de los recursos también a las autoridades. Este es un escenario muy importante que la vamos a trasladar a las grandes ciudades para organizar a los pueblos, para organizar los barrios y luchar contra la corrupción, luchar contra el crimen, ¿no? Organizado también, y también contra la delincuencia. ¿Habría una suerte de estrategia de reproducir los principios ronderos en la lucha contra la inseguridad? Sí, nosotros, por ejemplo, en Chota, más allá de ver de que hemos asumido la responsabilidad, por ejemplo, usted en Chota no va a encontrar estos problemas, ¿no? Siempre ha habido intención de hacerlo, incluso jueces corruptos, autoridades corruptas, las rondas organizadas, hacemos ver cuáles son los problemas de la comunidad, y es necesario que prioricen las autoridades. Lo otro, ver de qué manera también hemos incidido y hemos insertado, por ejemplo, en la misma escuela, también que los alumnos se disciplinen con los usos y costumbres de las rondas campesinas. Es un modelo, es una forma de cómo nos hemos autoorganizado los maestros en unidad con esta organización, y eso es muy importante trasladar a la comunidad. Vemos, por ejemplo, de que los gobiernos de turno no le dan espacio, no le han dado el verdadero sentir, la verdadera importancia a este sector. Trasladaremos oficialmente, porque creemos importante que juntamente con otros sectores hace falta, por ejemplo, encaminar la infraestructura a nivel nacional, puentes, carreteras, la cuenca hidrográfica, los hospitales que no lo hay. Entonces, y gente que no se dedica o que se dedica a delinquir, es necesario enseñarnos, disciplinarnos en este contexto, ¿no? Ahora, Sendero Luminoso, por ejemplo, nunca pudo entrar a Cajamarca precisamente en parte con el papel determinante de las rondas campesinas, y eso marcó pues una diferencia muy importante. No ingresó, nosotros participamos activamente en eso, no solamente como maestros, sino también como ronderos, y hemos sido respetuosos de esta organización y nos hemos inmiscuido desde la juventud, y eso también lo sabe muy bien nuestros niños, nuestros jóvenes, las futuras generaciones saben cuál es el papel fundamental de las rondas con la pacificación del país. ¿Cuántos ronderos hay ahora aproximadamente en Cajamarca? ¿Perdón? ¿Cuántos ronderos son los que hay aproximadamente en Cajamarca ahora? Bueno, todas las comunidades campesinas de Cajamarca somos ronderos, ¿no? Por ejemplo, en Chota, todas las provincias, usted sabe que Chota es la cuna de las rondas campesinas del país. Entonces, el Estado lo que tiene que hacer es asignarle, por ejemplo, un presupuesto a las rondas campesinas para que sus locales comunales no solamente tengan la logística, sino también para viabilizar el problema de su organización o la capacitación. Entonces, es un referente muy importante. Yo he encontrado, por ejemplo, en el interior del país, en el centro, en el sur, por ejemplo, en Puno, en las alturas, por ejemplo, de Purímac mismo, hay una forma como se tiene que caminar. Creo importante de que estos sectores tenemos que rescatarla como un espacio muy, muy importante para no solamente pacificar el país, sino para contribuir con el desarrollo interno. La fiscalización, por ejemplo, a las autoridades. Y eso tiene que pasar porque también se le dé el espacio a las rondas, a los agricultores, a los maestros, a los médicos que hacen huelga en plena pandemia, para que sean parte de esta Asamblea Nacional Constituyente. Bien. Y por cada sector, por cada espacio, nos ordenemos, ¿no? ¿Cuál es su posición frente a la minería? Cajamarca, por supuesto, ha tenido una relación
conflictiva con la minería, pero Nosotros hay también siempre quienes señalan hemos luchado permanentemente defendiendo Conga, los colchones acuíferos, ¿no? Bienvenida a la extracción minera donde la población y donde la naturaleza la permita, pero con reglas claras, ¿no? Estas empresas transnacionales, bajo esta constitución, donde el Estado, donde esta condición ha reducido su mínima expresión al Estado, ha atado de pies y manos, ¿no? Y no aparece, por ejemplo, en la pandemia, no hemos visto a un gobierno, a un Estado, a un Congreso, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, por ejemplo, que asuma corresponsabilidad frente a la educación, a la salud, a los hombres que han parado la olla, los manteles, a los agricultores. Entonces, la minería no es quien te ha dado desayuno, de almuerzos, cena, somos los hombres de abajo, las personas que nos dedicamos a la chacra. Entonces creemos importante de que la minería debe darse, pero con reglas claras. Hay que invertir esta responsabilidad que se ha dado en el marco de los tratados, o en todo caso de los contratos, ¿no? De las utilidades del 70% que se llevan ellos, hay que hacerlo que ese 70% se quede para el país 70%. y recuperemos la economía para darle a los sectores más vulnerables, ¿no? Cuénteme una cosa, porque usted en esta conversación me ha hablado de impulso al crédito, me ha hablado de mejoras sustanciales para sueldos de maestros a partir de una verdadera revolución educativa, me ha hablado de varios puntos que van a involucrar al erario público. ¿De dónde se va a sacar esa plata en las circunstancias en las cuales estamos viviendo, además con una baja de recaudación y con una pandemia encima? ¿De dónde sacar los recursos? Sí, lo que hay que hacer en primer lugar, yo creo que pasa por una situación inmediata, ver de qué manera a partir del 28 de julio lo que tenemos que hacer es priorizar, por ejemplo, la salud y la vacuna para los compañeros, los compatriotas. Pasa por una situación de austeridad. Hay que exigir, por ejemplo, que la SUNAT cobre las deudas que tienen a las empresas. Lo otro, revisar los contratos ley inmediatamente con la finalidad de que se revierta estos negocios que se ha hecho con el Estado, ver este problema de las concesiones. Y yo creo que hay los recursos necesarios y suficientes para encaminar y darle los derechos a todos los ciudadanos, ¿no? ¿No teme espantar la inversión? Para nada. Lo que hay que ordenar. Nosotros no somos ninguna alguna alternativa que va a ahuyentar. Lo que ha pasado es que se le ha dado mucha facultad. Se debería primero priorizar el país, sus grandes necesidades. Más allá de la deuda externa, el Perú, los gobiernos tienen que entender, las autoridades tienen que entender de que la deuda interna es más costosa y es más amplia y más grande que la deuda externa, y eso tenemos que cubrirla. Tenemos que empezar también por un acto de austeridad. ¿Cómo es posible que usted tenga, por ejemplo, un país tremendamente rico y tenga, por ejemplo, a gobernantes con sueldos jugosos y a su espalda ahí ve, por ejemplo, a jóvenes estudiantes que no tienen la oportunidad? Entonces, a madres que están clamando justicia, llevando un pan, te hacen una chanchita, buscan colaboración para un comedor popular. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es renunciar a estos sueldos jugosos. No necesitamos un sueldo vitalicio, un sueldo presidencialista. Estamos planteando, por ejemplo, bajar el sueldo a los congresistas a la mitad, igual que a los ministros, ¿no? Primero es el país. Venimos de abajo y yo creo que en las comunidades, en las organizaciones del pueblo, un pan nos repartimos entre todos. ¿Y por qué no repartir la riqueza entre todos los peruanos? Cuénteme, ¿cuál es el papel de Vladimir Cerrón en Perú Libre? Él, por supuesto, pues tiene graves cargos de corrupción, ¿no? Bueno, usted sabe que un partido no se basa en su estructura, ¿no? Acá lo que lo hacen a un partido o una organización son sus bases donde se sostiene. Y el dirigente, el comando o en todo caso la cabeza de una organización, si no escucha y no sabe que la autoridad nace de sus bases, de sus asambleas, pues de nada va a servir y no va a tener eco en el mismo, y no se va a sostener, ¿no? ¿Toma distancia entonces del señor Cerrón? Bueno, todas opiniones se tienen que evaluar, se tienen que medir y se somete a la asamblea, y las asambleas y las bases, si lo determinan que era necesario, no solamente del señor Vladimir Cerrón, sino también del pueblo mismo, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos
hemos tenido contacto con diferentes organizaciones, diferentes colectivos, la trasladamos al partido, la evaluamos y vemos de qué es necesario o no, pero todo se hace pensando en el país, todo se hace pensando en la población, más que todo priorizando lo que es la salud, la educación y nuestros hermanos que necesitan justicia. En ese contexto también vamos a plantear de que los jueces y fiscales también deben ser elegidos por mandato popular. De igual manera, desactivar a la brevedad posible, por ejemplo, lo que se plantea en esta Asamblea Nacional Constituyente, este Tribunal Constitucional que se ha convertido en cautelar todos los derechos, esta Constitución negándole los derechos a la población. ¿Quién elige al tribunal? Lo ha hecho siempre un Congreso deslegitimado. Y que estos magistrados más están pensando en su dinero, pensando en que cuidarle las espaldas a aquellos que dicen te bajo la pena o la declaro inocente. Entonces, el próximo tribunal que sea elegido por mandato popular ¿Tiene usted algún antecedente? ¿Usted algún antecedente de algún país, alguna democracia que elija a los miembros de su principal corte judicial por voto popular? Bueno, no tenemos ningún modelo. Yo creo que acá no va a haber ningún modelo ni copia, sino porque creo importante de que a raíz de los casos los peruanos podemos asumir con responsabilidad por qué no elegir a una persona democráticamente y que esté al lado del pueblo. Las organizaciones, las entes del Estado, más que todo, tienen que estar en sintonía con el clamor popular, con el clamor del pueblo. Bien, para terminar, candidato Castillo, su política migratoria, usted ha señalado que si gana las elecciones dará un plazo de 72 horas a los extranjeros ilegales para que dejen el país. ¿Qué se va a hacer con los extranjeros que están en el país? Hay muchos que pueden no tener su situación regularizada, pero no necesariamente son delincuentes, ¿no? Nos hemos referido a las personas que han venido a delinquir, no a las personas que han venido a sacarse la mugre, discúlpeme el término, para llevar un pan a su familia o remitir un centavo a su país. Bienvenidos a los ciudadanos de otros países que vienen al Perú para trabajar, para estudiar, pero tampoco no podemos permitir de que se viole o se atente contra la salud, la integridad física y la vida de nuestros compatriotas. Hay muchísimos problemas, si bien es cierto, se han abierto las fronteras del país sin ningún filtro, es lo que lo tenemos que corregir. Y esas personas residentes que vemos, por ejemplo, que no solamente en Lima, sino en otras grandes ciudades que hemos encontrado y hemos recibido bastante incertidumbre, bastante quejas, eso pasa porque también se tiene que corregir a la brevedad posible. Y eso vamos a reincidir y somos firmes en esa decisión. Pedro Castillo, candidato presidencial de Perú Libre, gracias por estar con nosotros, su participación en Cara a Cara a estos 16 días. Yo creo que la mejor herramienta para sacar adelante al país no son las bombas, no es otra cosa. Es una herramienta de la cultura, el lápiz de la cultura y la educación para sacar adelante este país, ¿no? Que en forma responsable y inteligente tenemos que marcar el lápiz para escribir una nueva constitución y devolverle su dignidad, su soberanía económica y política social al país. Muy buenas noches, mi estimado Enrique. Gracias, buenas noches. Vamos a ir a una pausa y regresamos con un candidato presidencial más también, Andrés Alcántara, candidato presidencial por Democracia Directa. Regresamos. Bien, bueno, continuamos con nuestras conversaciones electorales. Como les decía, ya 16 días de las elecciones de la primera vuelta del 11 de abril. Además, como conversaba con nuestro próximo invitado, pues aquí en TV Perú tenemos una importante cobertura de las listas parlamentarias, no solamente de los candidatos presidenciales con tu decisión 2021. Y además, hoy estamos pues en días de debates. La pelota está sobre la cancha y el electorado tiene también que decidir. Le damos la bienvenida a Andrés Alcántara, candidato presidencial por Democracia Directa. ¿Cómo está, candidato? Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, por darnos la oportunidad de saludar a nuestros hermanos peruanos a nombre de nuestro partido, Democracia Directa, un partido de los trabajadores, un partido de los fonavistas. Queremos darle un abrazo, un saludo a todos nuestros hermanos del Perú que sintonizan este importante medio, ¿no?
Cuénteme, precisamente usted acaba de recordar, Democracia Directa se hizo conocido como el partido de la casita, como el partido de los fonavistas. ¿Qué retiene de ese origen? Evidentemente era pues un partido motivado un poco por cobrar, ¿no? Las deudas, ¿no? del Fonavi y a partir de ahí, bueno, ha tenido participaciones incluso en algunas alcaldías y demás. ¿Qué se retiene de ese origen de Democracia Directa? Bueno, yo creo que el aporte fundamental que hemos hecho para el fortalecimiento de la democracia es haber institucionalizado la democracia directa como sistema de gobierno. Porque ahora tenemos dos instancias legislativas. El Congreso, que era el único que hacía las leyes, que dictaba leyes, ha pasado a ser la instancia inferior legislativa. Porque la instancia superior legislativa es el referéndum, donde el pueblo expresa su voluntad en forma directa, sin intermediarios. Expresa su voluntad. Y ese es el mecanismo que... El referéndum del Fonavi fue, digamos, el pionero en esa... yo creo que sí, fue un ensayo importante para el avance del sistema democrático. Por eso que nosotros, luego de eso, hemos sistematizado y creemos, y la propuesta nuestra es construir un nuevo régimen político de democracia total, que no solo decidan los representantes que elegimos, sino también decide el pueblo en forma directa, ¿no? O decida sus leyes, sus ordenanzas municipales, ordenanzas regionales, ¿no? La gente tiene que participar en la vida política. A ver, ahí, yo lo primero que quería preguntarles, ¿usted es fundador de Democracia Directa? O sea, usted viene desde siempre. Acá no es un vientre alquiler. No, definitivamente. Usted ya vivía en la casita, usted construyó la casita, entonces... Y le invitamos a todos los peruanos a hacer vivir en la casita. Precisamente, si ustedes se toman tan en serio la modalidad de la democracia directa, hay quienes la ven con preocupación también. Hay quienes señalan que la democracia representativa, con todas sus limitaciones, es menos engañosa, si se quiere, de lo que puede ser una democracia que vive de referéndum en referéndum, que esto puede ser manipulado y que esto muchas veces es pasto también de autoritarismo. ¿Qué responde a ese tipo de crítica? Yo creo que la experiencia en el Perú nos ha demostrado que la democracia representativa nos ha generado tanta dependencia, y la dependencia es madre del atraso, y el atraso es madre de la pobreza. O sea, nos ha generado la indiferencia de los ciudadanos peruanos en la participación política en el país. Por eso que para nosotros es importante que institucionalicemos la democracia directa como sistema de gobierno. Pero ¿cómo funcionaría este tema de institucionalizar la democracia directa? ¿Estaríamos hablando de referéndums más o menos seguidos, de un mecanismo cotidiano de participación popular? ¿De qué hablamos? La democracia directa como sistema de gobierno no necesariamente hay que hacer referéndums todos los días. Hay que hacer los referéndums cuando son necesarios y hay que participar en las iniciativas legislativas, ¿no? En la propuesta de leyes, en el control, en la fiscalización, en la sanción que tienen que tener los representantes que elegimos. Porque en estos momentos elegimos a los representantes y ellos hacen lo que quieren. Aquí en el Perú, cada 5 años terminan los gobiernos en escándalos de corrupción. Y no le pasa nada. Hay presidentes que hablan... No le pasa nada tampoco. No, uno se suicidó, el otro está en la cárcel, el otro está esperando extradición en Estados Unidos. O sea, digamos, no es tampoco que no pase nada. Pero yo le digo, hay presidentes que mienten con tanto cinismo y no le pasa nada. Dese cuenta. O sea, hay gente que habla y dice, por ejemplo, agua sí, oro no, ¿no? Dice, una cosa es con cajón y otra cosa es con guitarra, ¿no? Una cosa es ser candidato y otra cosa es ser... digamos, presidente. Hoy acabamos de ver a un candidato, por ejemplo, que decía que no se iba a vacunar y ahora ya se vacunó. Entonces, todo ese tipo de cosas, de mentiras, finalmente no hay sanción. Bueno, la mentira se paga caro en la política y particularmente en las elecciones, ¿no? Una mentira se paga, no sé si lo de Soto es exactamente o no una mentira, pero si ha mentido, seguramente le va a costar, ¿no? Ahora, De Soto es un ciudadano mayor, ¿no? Casi 80 años, digamos. Más allá de la mentira, si pudo acceder a la vacuna, ¿qué opina de ese debate sobre el acceso a la vacuna? Yo creo que uno tiene que ser coherente con lo que dice, ¿no? Porque el presidente de la República enseña con el ejemplo. O sea, el presidente tiene que ser una persona que hable la verdad. O sea, tiene que ser coherente en lo que dice con lo que hace. O sea, a la gente, por ejemplo, aquí en el Perú, toda la vida le hemos mirado a la boca, pero no las manos, ¿no? Porque
Y eso es el gran problema que tenemos. Por eso que realmente de ahí nace la desconfianza que tiene el pueblo a sus representantes. Entonces, y usted sabe que la crisis de confianza es peor que la crisis económica. La crisis de confianza es muy difícil porque no se puede comprar la confianza. La confianza hay que ganarla. Y hay que ganarla con hechos, con ejemplos, ¿no? Con resultados. Entonces, es una situación bien complicada en este momento, la crisis que estamos atravesando en el país. ¿Qué ejemplos de otros países lo inspiran a usted? ¿Qué tipo, cuando me habla de esta modalidad, de la democracia directa, en fin, cuáles son los referentes de los que podríamos hablar? Bueno, nosotros no hemos mirado los referentes en otros países, pero después, con el desarrollo, lo que hemos venido haciendo, que al momento que hemos sistematizado ya nuestra propuesta, porque la propuesta lo hemos sistematizado porque lo hemos puesto en práctica. La primera ley soberana fue la ley de devolución de aportes a FONAVI. O sea, cuando el Congreso no quiso aprobar la ley, nosotros dijimos, bueno, entonces si no lo quiere hacer el Congreso, el pueblo lo tiene que aprobar en un referéndum nacional. Entonces fuimos ahí. Y luego de eso hemos visto las experiencias de Suiza, en Europa básicamente, lo que han experimentado, pero la democracia directa... Los países escandinavos, digamos, que tienen efectivamente del gobierno. Un nivel de felicidad muy alto. O sea, ahí se implementa desde el gobierno. Nosotros acá empezamos a hacer la propuesta desde abajo, ¿no? Desde la ciudadanía, de la organización de los ciudadanos. Entonces, eso tiene un mayor mérito en cuanto al desarrollo de la nueva cultura política que venimos, digamos, fortaleciendo en el Perú. Porque nosotros creemos de que debemos fortalecer, o sea, desarrollar una nueva cultura política en el país, de protagonismo ciudadano. Porque la indiferencia de los ciudadanos a la vida política del país en participar, eso es lo que nos ha generado toda esta... Sin duda, crisis, sin duda, ¿no? sin duda. O sea, dejamos que los representantes hagan lo que quieran. Entonces... Claro, pero nosotros elegimos pues a los representantes también, ¿no? Claro, o sea... pero también el sistema representativo no permite, pues, no permite que los ciudadanos participen. ¿De acuerdo? Entonces, ese es uno de los graves problemas que tenemos que resolver. Por eso que nosotros creemos de que debemos institucionalizar la democracia directa como sistema de gobierno, ¿no? Cuénteme, candidato, ¿usted ha ofrecido comprar 80 millones de vacunas? Bueno, ahora el gobierno dice que va a comprar 84 millones, ¿no? Ya compró. Entonces la idea fue nuestra, pero ahora ya lo está... No, pero el gobierno no ha comprado 84 millones, tiene compromisos de... Tiene compromisos. Pero yo le pregunto eso porque si usted va a comprar 80 millones, va a lograr algo que no ha logrado ningún país en América Latina. México no tiene esa cantidad de dosis. Argentina, Brasil, que son países mucho más grandes. Colombia, que tiene una infraestructura pública robusta, bastante más evolucionada que el Perú. Ninguno de estos países ha logrado traer a estas alturas 80 millones de dosis. Bueno, yo creo de que es necesario precisar una cantidad superior a la que nosotros necesitamos. Si tenemos 30 millones, 33 millones... no podemos traer 66 millones de vacunas nada más para los peruanos. Bueno, podemos decir 100, pero lo que yo le estoy preguntando es cómo haría. No, pero para eso, mire, yo lo veo de que en estos momentos no se sincera, no hay un sinceramiento de todo el manejo de las vacunas, la compra de las vacunas. Por ejemplo, dicen los privados, hablan de que ellos quieren comprar la vacuna y el presidente dice ya no hay vacunas. Entonces, ¿a quién le creemos? O sea, ¿a quién le creemos? ¿Los privados? No, es que no es cuestión de creer, o sea, es cuestión de revisar digo, también pues lo que está pasando. Es que no hay toda la información. Es que no hay mercado. Claro, es que no hay toda la información. Porque unos dicen que sí hay vacunas y otros dicen que no hay vacunas. Bueno, unos dicen que sí hay vacunas y otros dicen que no hay vacunas, pero se puede consultar en internet y claramente se va a ver pues, que no hay vacunas en la mayoría del mundo. Bueno, y que Estados Unidos, por ejemplo, tiene una gran cantidad de vacunas, mientras que incluso en Europa hoy están amenazando advirtiéndole a un laboratorio que no puede exportar sus vacunas porque no hay vacunas en Europa. Entonces, digamos, también hay una... Ya la discusión de las vacunas es una suerte de comodín electoral, ¿no? Claro, el tema concreto, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo acabo de escuchar a la ministra de que a diciembre ya está garantizado todas las vacunas, ¿no? O sea, la ministra, la presidenta del Consejo de Ministros. Violeta Bermúdez. Entonces, si ya, incluso ella dice, nosotros vamos a llegar el gobierno y las vacunas van a seguir llegando hasta diciembre, y así que el problema de la vacuna ya no sería tanto problema, porque ya estarían comprados. Lo que sí va a ser un problema que se sincere las condiciones de los contratos que se tienen, ¿no? Porque los precios no se clarifican bien, ¿no? Uno dice que $72, mientras la vacuna rusa que cuesta $10, el otro $4, dicen los mexicanos.
En fin, bueno, entonces el tema es que cuando uno no es gobierno, no tiene al alcance todo el manejo de las cosas. Pero cuando uno es gobierno, la cosa cambia, ¿no? Porque ahí tiene que sincerarse. Y nosotros sí, en un gobierno de democracia directa tiene que sincerarse todo. No puede ser secreto de Estado, definitivamente. O sea, todos los contratos que hemos tenido en el Perú, todos son secreto de Estado. Solamente cuando hay escándalos de corrupción, recién nos enteramos de un contrato que ha habido. Bien. Usted propone crear un sistema único de pensiones. Ahora mismo hay una controversia. La Asociación de AFP se está advirtiendo que con las nuevas aprobaciones de los retiros de 4 UITs, me parece que es, y la posibilidad de la jubilación anticipada, sencillamente, según ellos, se revienta el sistema privado de pensiones o se acaba de reventar. ¿Cuál es la propuesta suya con respecto al tema pensionario? Bueno, en el tema pensionario nosotros estamos planteando un solo sistema, pero con una proporción, financiado con una proporción del IGB, ¿no? Para que todos los ciudadanos que compran, viven y están inmersos en toda la sociedad que vivimos, entonces todos puedan recibir una pensión. O sea, esa es la propuesta que tenemos y nuestros técnicos están trabajando sobre eso, ¿no? O sea, para nosotros el tema de las AFPs, creemos de que las AFP deben existir y su comisión debe ser de la utilidad, no del dinero que aporta el trabajador. Porque si ellos son eficientes, sencillamente que demuestren su eficiencia y la utilidad, de ahí debe salir el porcentaje para que ellos sigan administrando. Porque hasta ahora lo que hemos visto, las pérdidas que hay, todo se carga al trabajador, ¿no? Hablaba usted y estas son preguntas, digamos, de rigor para los candidatos, hablaba usted ahorita de la mala utilización de una frase como agua sí, oro no. ¿Cuál es la posición frente a la minería? Bueno, nosotros creemos de que debemos hacer un nuevo ordenamiento territorial, donde podamos establecer dónde debe desarrollarse la minería y dónde no. Por ejemplo, nosotros dentro de la reforma constitucional que planteamos, vamos a establecer que en cabecera de cuenca no vaya la minería y ante un conflicto que haya minería y agricultura, se priorice la agricultura. Entonces, ahora, todos los contratos que ya se tienen, las concesiones en estos momentos que se tienen que replantear, porque si hay concesiones que están produciendo por encima de los parámetros establecidos internacionalmente, entonces creo que se tiene que replantear, porque aquí los volúmenes de producción son los que generan mayor contaminación. Entonces, esos volúmenes tienen que ser acorde. ¿Y qué pasa con la minería ilegal? La minería ilegal, que usted lo llama, o la minería informal, o la pequeña minería, lo que se pueda llamar, nosotros tenemos que llevar a la formalización. Pero también hay que ordenarlo, porque usted sabe que sacan mineral y ¿dónde procesan? Lo tienen que procesar ahí a escondidas y todo, entonces eso genera mayor contaminación. Pero si nosotros lo ordenamos, hacemos las plantas de procesamiento, ¿no? En los sitios donde puede ser permitido la planta de procesamiento, entonces vamos a ordenar esa producción. Y también vamos a... Pero entonces aquí, a ver, usted me dice, la minería formal que según... Hay estudios, pues, ¿no? O sea, que la minería de hoy formal no es la misma minería de hace 40, 50 años. Entonces, habría que chancar a la minería formal y legalizar la minería ilegal. ¿Esa sería un poquito el criterio? No, es que la producción tiene que ir de ambos. La producción tiene que ser ambos. Es que nosotros tenemos mineros pequeños, pequeños mineros. O sea, aquí, y también tenemos grandes contaminadores ilegales. Por También, eso ¿no? le digo, entonces hay que ordenarlo. O sea, aquí no se trata de perseguir y desaparecer a los peruanos. Aquí hay que ordenarlo. Fíjese usted, por ejemplo, nosotros planteamos también una... Pero a ver, la minería ilegal, usted me dice, no le ha gustado que yo le diga minería ilegal, sino llamarlo minería informal. Pero hay mafias millonarias relacionadas ahora con los intereses de la minería ilegal. La minería ilegal ahora mismo en el Perú produce más dinero que el narcotráfico. Entonces, digamos que no es tampoco un negocio, claro, pues, de pobrecitos, ¿no? Es que escúchenme, pues, o sea, aquí el tema no nos debemos asustar por ese tipo de cosas. Si nosotros lo ordenamos... Yo sí me asusto por las grandes mafias, cualquiera se asusta. Yo le digo, yo no me asusto porque yo soy del pueblo, yo soy peruano y conozco la realidad del Perú. He visitado, he caminado por todos los cerros, he caminado por todo y conozco de la minería. ¿No se asusta de la minería ilegal? No me asusta. ¿De un negocio como la minería ilegal? No, de ninguna manera. ¿Por qué me voy a asustar? ¿De la tala ilegal tampoco se asusta? Tampoco, hay que ordenarlo, hay que poner en su sitio las cosas. O sea, hay que enfrentar el tema, no se trata de correr. O sea, un candidato, por ejemplo, ¿se acuerda que tenemos un candidato por ahí, se fue y lo dinamitó, todas las plantas, lo dinamitó?
¿Qué es eso? O sea, Daniel Urresti, cuando bueno, formalizó Daniel la... Urresti, lo que no se llama. Pero mire, Que creo que va a ser su... ¿Cuál es su dupla en los debates? me toca conmigo, ¿no? ¿Urresti? ¿No? Urresti, me toca. Ya, sí, Urresti, Bueno, efectivamente. Ya. bueno, por eso le digo... Se va a pues, tener o sea, que ir acordando el nombre claro, entonces, pues. porque... va a ser O sea, yo con le él. digo esto porque nosotros somos peruanos. Y como peruanos que somos, tenemos que proteger, ¿no?, a todos los peruanos y ordenar las cosas. La producción del país se pierde justamente porque no está ordenado, está descuidado. Le digo que el Perú, o sea, Pero la sociedad criminalidad está es desorden, abandonada. candidato también. La criminalidad es desorden, la criminalidad Por es... eso, o sea, pues, es que el Estado usted me está diciendo en abandonado parte a la también ordenar ciertas actividades criminales. Fíjese, el Estado ha abandonado a la sociedad, a su suerte. La gente hace lo que quiere. ¿Por qué existe la violencia? ¿Por qué existe, en este caso, la delincuencia? Porque el Estado no forma el tipo de persona que necesitamos. O sea, se ha abandonado y cada uno hace su vida como quiere. O sea, ese es un gran problema que tenemos aquí en el país. Entonces tenemos que empezar ordenando. Vamos a ordenar después de la pausa. Vamos Ok, a una gracias. pausa, regresamos con el candidato Andrés Alcántara. Andrés Alcántara, candidato de Democracia Directa. Usted prácticamente no aparece en las encuestas, no figura en las encuestas. Y ahora sí el tema de la valla va a ser, bueno, con pérdida de inscripción y demás. ¿Qué pasa si Democracia Directa no pasa la valla? ¿Qué van a hacer? Bueno, a mí, yo no salgo en las encuestas de las transnacionales, las corporaciones que tienen sus medios de comunicación, ¿no?, que defienden la Constitución del 93 para cuidar los intereses de las grandes corporaciones. Yo no salgo ahí, más bien yo estoy muy contento de no salir ahí, porque ya me identificaron que yo pertenezco al pueblo, yo defiendo los intereses del pueblo, ¿no? Entonces, solamente aquí hay dos opciones. Podemos ser 18 candidatos, pero hay dos opciones. Los que defienden los intereses de las corporaciones con la Constitución del 93, ¿no?, y los que no quieren cambiar nada, ¿ya?, y los que somos candidatos de la nueva Constitución vía referéndum, que es muy distinto a lo que el resto de candidatos a veces nos han copiado la propuesta nuestra, ¿no? Pues nosotros hemos venido ya, tenemos 2.400.000 firmas, tenemos Sería un texto vía de referéndum debate. primero para aprobar el cambio de la Constitución. No, para aprobar ya el texto que estamos planteando, porque el texto lo estamos elaborando en coordinación con todas las organizaciones a nivel nacional. Venimos haciendo Que se debates. daría en el Congreso que vaya a ser elegido. No, Ese- tampoco. No, Entonces, es que el Congreso, es que el procedimiento de la nueva Constitución solamente hay dos opciones. Lo elabora el Congreso o lo elabora el pueblo en referéndum. Entonces, el promotor del referéndum es el Presenta que ya hace el la texto. propuesta. Claro. Igual que la devolución del FONAVI. Nosotros elaboramos el texto, presentamos al jurado y el jurado señaló la fecha de referéndum y se estableció el texto, ¿no? Se publicó en El Peruano y la gente votó por ese texto. Y el mismo procedimiento es para la nueva Constitución. Una vez que se aprueba la nueva Constitución vía referéndum, o sea, gana el 50% más uno de los votos del sí, el jurado publica los resultados en el Diario Oficial del Peruano y entra en vigencia la nueva Constitución. Y la Constitución 93 queda derogada. Ahora, usted por lo que un poco me está diciendo, intuyo que digamos, el Congreso no es una institución que le preocupe particularmente. ¿Cómo se ha elegido la lista de Democracia Directa? ¿Es una lista en la cual usted cree los representantes han sido seleccionados, escogidos, votados de una manera responsable? Bueno, nuestros candidatos han sido elegidos democráticamente con un militante y un voto. Se ha tratado de cumplir toda la ley. Hay invitados que tenemos también, pero yo le quiero decir que los candidatos, ¿no?, los que participan en una elección tienen dos opciones. Hay gente que se mantiene firme frente a los objetivos que se plantean y otros que declinan y se van, ¿no? Porque es como una guerra, ¿no? Hay muertos y heridos, hay gente que desierta y bueno, pues de todo hay. Pero yo creo... Pero de repente la política no debería ser una guerra, ¿no? De repente lo que nos ha pasado los últimos 5 años es que hemos tomado la política como una guerra.
No, yo creo que aquí... Y terminamos con 3 presidentes en una semana, ¿no? Claro, es que hay intereses económicos. Los intereses económicos son los que manejan el país. No es que la política o los partidos políticos hacen. Los partidos políticos se ponen al servicio de los grupos económicos. Porque aquí, ¿Y cómo se gobierna? explica lo de los grupos Claro, económicos aquí, con la vacancia de Vizcarra, claro, la ascensión de Merino, la salida de Merino, la entrada de claro, Sagasti? Eso fue un claro, tema se aprovecha... económico, me dice usted, no fue un tema de apetitos irresponsables. No, ese es manejo económico. Mire, aquí, ¿quién pone a los presidentes? El poder económico, a través de los medios de comunicación. No le ponen, dice, 5 candidatos y lo entrenan, le dicen, Bueno, mis usted siempre es el candidatos. primero por orden alfabético, por ese lado no se puede quejar. Alcántara siempre aparece primero por orden alfabético. Dice que no le dan cobertura. Sí, pero no soy invitado pues, en los C de televisión que defienden los intereses de las corporaciones. Yo no soy de esos candidatos. Entonces le digo, aquí, para que usted vea, la Bueno, pero pelea... Verónica Mendoza no defiende las corporaciones, ¿o sí? Y ella está peleando su entrada a la segunda vuelta. Se está riendo con cachita, ¿sí defiende las corporaciones? Pero dese cuenta, cuando uno hace una propuesta que es inviable, ¿ya? Porque ella dice, yo voy a hacer un cambio de la Constitución vía Asamblea Constituyente, ¿no? Pero la Asamblea Constituyente no está prevista en la Constitución. Entonces, como no está prevista, no se va a realizar. Es inviable. Eso es otra manera de decir que siga la Constitución del 93, ¿ya? Esa es otra manera. ¿Por qué? Porque como no se va a convocar a una Asamblea Constituyente, no va a haber un cambio de Constitución, entonces sigue la Constitución del 93. ¿Se da cuenta? Entonces, si no, pregúntenle. A ver, preguntémoslos a todos los candidatos, ¿con qué Constitución van a gobernar? ¿Con la ¿Cuáles Constitución serían del 93? es debatible porque efectivamente sí se puede hacer un cambio constitucional a partir de la propia decisión del Congreso y de la convocatoria del referéndum como tal? O sea, usted me plantea una fórmula peculiar, ¿no? La de presentar ya el texto hecho para su aprobación. Bueno, en fin, habría que ver. Pero ¿cuáles serían las principales características de esa nueva Constitución, si las tiene que resumir? Claro. Porque ustedes ya van a presentar el Por texto supuesto. pues hecho, Sí, ¿no? efectivamente. Aquí lo que hay que cambiar es lo sustancial, que tiene que ver con el objetivo de Estado. El objetivo del Estado no tiene que ser, o sea, debe ampliarse, debe ir más allá de la defensa de la persona y su dignidad. Debe ir al buen vivir y al buen vivir entre personas con la naturaleza. Porque eso obliga que modifiquemos el rol del Estado. O sea, el rol del Estado debe dejar de ser un Estado subsidiario que solamente defienda a la persona, que solamente reconozca el derecho, para ser un Estado promotor que reconozca el derecho y garantice el derecho. Eso obliga a modificar el modelo económico. Dejamos de ser un modelo primario exportador de venta de materias primas para pasar a ser un modelo diversificado, industrializado, ¿no? Donde le demos valor agregado a nuestros recursos y de esa manera creamos empresas, negocios para ¿El Estado es un buen empresario, según su perspectiva? ¿El Estado puede ser un buen empresario? El Estado debe generar las condiciones de inversión para los peruanos, ¿no? Si hay necesidad de hacer en algún momento, hacer empresa como Estado, habrá que hacerlo. Pero en este momento nuestra propuesta va que hay que generar condiciones de inversión para que los peruanos puedan hacer negocios. Por decirle, así como se hace, por decirle, los proyectos de irrigación grandes para todos los agroexportadores, ¿no? Así también de esa misma forma podemos hacer las represas, la infraestructura de riego para los pequeños agricultores, la pequeña agricultura familiar. Entonces, ese pequeño agricultor ya no va a necesitar invertir en el canal de regadío, porque el Estado lo genera la condición, invierte en eso, genera la condición, y el pequeño agricultor va solamente a sembrar, le va a alcanzar el dinero para sembrar y producir. Entonces, el Estado le tiene que dar un apoyo no solamente crediticio, sino también le debemos dar apoyo técnico y ayudarlo a la venta en la cosecha. Porque usted se da cuenta que la mayor Ahora, cantidad pero usted de me está hablando de un agricultores... Estado riquísimo. O sea, ahora estamos en un Estado con 13% de recaudación tributaria, con la pandemia vamos a quedar... ¿De dónde va a salir toda esa plata? Mire, nosotros tenemos unas... Aquí la corrupción nos lleva a 25.000 millones, lo ha dicho la Contraloría inclusive. Aquí tenemos que cortar ese tipo de cosas. Es más, nosotros necesitamos generar, o sea, ¿cómo nosotros tenemos dinero? De dos formas, ahorrando y aumentando la producción.
Entonces nosotros tenemos que generar la producción, o sea, tenemos que elevar el PBI. O sea, aquí realmente, por eso necesitamos, ¿quiénes tienen que producir? ¿Los extranjeros o los peruanos? Los peruanos. Bien. Los peruanos tienen que producir y tenemos que generar una economía nacional. Porque los peruanos que una vez que tienen dinero no se van a ir al extranjero llevando. Porque ahorita en estos momentos siempre nos quedamos en cero porque todos los grandes, las grandes inversiones que vienen acá se llevan todo. Bien. ¿Ya? Y no dejan nada para el Perú. Muchas gracias, Andrés Alcántara, candidato presidencial de Democracia Directa. Gracias por estar con nosotros. Lo único que le quisiera aprovechar este momento para saludar a nuestros hermanos peruanos que han firmado el texto de los 2.400.000 peruanos. Quiero agradecerlo, felicitarlo y pedirle que marquen la casita de Democracia Directa. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Esta noche vamos a hacer una pausa. Regresamos con lo último de Cara a Cara. Esta semana ha sido, es todavía compleja porque estamos en semana de debates. Mañana tendremos también la agenda parlamentaria del Jurado Nacional de Elecciones. En Cara a Cara no nos hemos visto tanto las caras, al menos como decía, en este formato. Y también la próxima semana serán los debates presidenciales y vamos a tener toda la cobertura de TV Perú. No solamente los debates en sí, sino el análisis posterior que también ocupará este espacio. Así que bueno, por mi parte y por Cara a Cara ya nos reencontramos la próxima semana. Sigan con la programación de TV Perú y nos vemos mañana en el noticiero. Adiós.